Y lo cierto es que está dando un golpe de mano por ahora, unas diferencias, quedan hombres importantes por detrás. Quedan hombres importantes por detrás, los 3 que tomaban a seguir las horas de la tarde. Lo que sí está claro es que la formación de Freud del Pollo de Pontevedra está poniendo las cosas difíciles, está pensando a forma de esta penúltima tirada a cuarta de los 5 que componen esta vuelta. A la comunidad de Galego, aplauso, ahí están los hombres corredor del Capa de Once, corredor de RH Solarte, como decimos, os hombres dos proyectos son ahora mismo que están a comandar la prueba. Pero un grupo de vehículos que acompañan a Letramos, ahí estaba la formación del Sport, que vaya a ser un líder de las pistas volantes, y a partir de este instante vienen, como decimos, pues pasaron cubriendo prácticamente el mayor horario establecido por la organización, que situaba este paso hasta están a pasar un tiempo aproximado de 42 km por hora. 42 km por hora es lo que están a hacer ao longo da xornada, a media que está a hacer este pelotón de 3 corredores, de seguir así ás 5 e 10, 40 minutos, incluso, bueno, pues ainda lle queda un porto de segunda categoría, pero por aí andará. Poden chegar a esta niña. Vos tiñedes que cronometrar aquí. Tiñamos energía. Claro, porque vos non estabas aquí. No, vos ides a outra fase. Porque con nosotros la pantalla, las cronometrajes, todo bien. Sí, no, bien. Pero vos que faltó. Todo resolvido. Bien. ¿Todo bien? Leo, ¿qué pasó? Diferencial y no sé cuándo se empezó, pero a lo mejor fue la botella. La botella de Power. Cuida precaución porque ya nos quedan corredores. Diferencial, sé que mi instalación está bien porque equipos de los componentes por detrás que fue la botella, apagé, reinicié el generador y fue así que... Leo, ahora plata. Sí, pero ahí tenemos los hombres vamos justo, ahí estamos corredores no consulto no cable caído, grupo de por detrás, ahí está, ahí vemos los pasos de David Vidal y Iván Vidal por detrás, bueno, que corte, que se elevó a la formación de Rías Paisas. Vamos a ver, ahí están trabajando aquí seguramente irán. Ahí está la moitas cousas enchufadas aí.
Bueno, pues ahí está, un aplauso de ánimo para el corredor del Consulto Rodríguez, Altronic, ahí estaba, con un paso de Eduardo García, un corredor del Consulto que dice Tomás Martínez, a formación de Altronic Vigués. Qué lujo, ahí vamos a tocar recibir que llame cariño, tranquilidad. Porque el chama es Antonio José Pazos, más conocido por Ñaca. Corredor miembro da formación do Código Atlántico Perfumerías Muchas Carnes Parente, que os nomes, bueno, pode ser este, pode ser este que está aquí, que está aí chegando, porque quere pasar por casa, e aí está, a lo menos dice o negro de rosa. La formación de Carnes Parente no. Es un corredor de la formación de Brito, Ciclista Erico, bicicleta de montaña. Ahí está también disfrutando la competición. Todo en familia. Ñaca, que forma parte de una formación de ilustres veteranos, porque en el mundo del ciclismo hay la categoría de máster, pasaron de la categoría de máster, la categoría élite para formar parte de esta Vuelta Ciclista Galicia. Todos ellos además no se conforman con ser máster 30, son máster 40. Vamos, que si estamos a la de todos los componentes de esa formación, nos vamos por encima de los 200 años en total, cada otro difícilmente a cada pues casi os pero ainda así estuvieron trabajando arreo por longo destes días para manterse na pomada e só perderon unos seus componentes. Hoxe tomaban a saída finalmente 4, Vicente Alló, o campeón de Galicia da categoría élite, os irmáns Carlos de Galicia y Gandesa, José Pazos, Antonio Pazos Ñaca. Pero ahora
mirar o coche escoba, así pois para esas distancia que les queda podemos darle un aplauso de ánimo. Vamos a la corredores. Ahí está ese grupo, ahí está Bañaca. Ahí está Bañaca. Ese grupo que va echando ahora mismo. O corredor de Laza, ahí está. Pasando por este arco de meta. Eso es una conductora, sí señor. A los mandos del camión, del coche escoba, pensándose o personal tamén da agradecimiento de tráfico que nos ha acompañado ao longo desta xornada. Aí está os membros do conxunto do Padrón Escornizo.